Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a la charlita de todos los lunes a las 20 horas en los Ateneos y contamos con la presencia del doctor Palacios Wolf, un genio en sus disertaciones y aparte con una larga trayectoria en el Hospital Gutiérrez, ¿no es cierto? Bueno, ¿nos contás un poquito entonces eh, de nuestra charlita? Bueno, va a ser una charla, entiendo que atípica, poco académica. ¿Por qué digo poco académica? Porque la intención no es tanto aportar información científica, cuanto hacer que utilicen la materia gris. Em, Estamos en una época en la que prácticamente todo apela a la inteligencia artificial o a sus sucedáneos. Y de repente vemos algunos videitos que hablan de devolver a los chicos a jugar analógicamente en vez de con instrumental electrónico. ¿Por qué? Porque es la manera de incentivar el desarrollo del pensamiento, interrelacionar temas y en relación a lo que estoy proponiendo para nosotros, evitar que se nos impongan datos para ser realizados sin filtrarlo. La falta de filtro termina siendo un inconveniente, porque la cuestión de em, la sistemática que habitualmente se utiliza en todo el campo médico, médico paramédico en general, de tratar de definir el nombre, por decirlo así, de la afección. Luego de definido cuál es la subafección, después cómo se desarrolla la patología, después con qué la combatimos, y después entonces es muy fácil porque sabiendo cuál es el nombre de la afección, sabemos cuál es el tratamiento. Pero aquí que de repente nos encontramos con el inconveniente que algunas afecciones no se curan con lo que dicen los libros. Entonces tenemos que recurrir a nuestra capacidad de raciocinio. Bueno, de esto se trata lo del día de hoy. ¿Y cómo lo quiero abordar? En general, tanto a ustedes como podólogos, a mí como médico, nos formaron instruyéndonos según esa secuencia que mencioné recién, y entonces tenemos toda la batería de libros y textos y apuntes en relación a afecciones. ¿Qué tal si de repente revisamos un poco por qué se llega a la afección? ¿Qué es lo que la produce? Y en esto está incluido el tema de qué calzamos. Y por encima de todo, cómo desarrollamos los cambios potenciales, que si bien ustedes se van a reír de lo que voy a decir, espero que no, pero que lo tomen en serio. em, Fíjense qué gracioso. En realidad no deberíamos, no nos conviene revisar por qué llegamos a la afección, porque podríamos subsanarla antes de que se produzca, entonces no tendríamos ámbito para trabajar. No, esto no es así. Siempre va a haber algún chambón que haga macanas y vamos a tener trabajo. Pero sí es bueno saber qué es lo que produce aquello que se nos presenta como afección. Y en este orden de cosas, remontémonos escasamente a 175.000 años atrás, con el primer Homo sapiens, y todavía mucho más atrás al Australopithecus, y así sucesivamente a 4 millones de años atrás. En aquella época, todos nuestros antepasados de la línea generacional caminaban en cuatro patas y en dos alternativo, es decir, no era una marcha permanentemente bípeda. La marcha cuadrúpeda es mucho más estable, por supuesto, mucho más segura. La columna es horizontal al piso, es paralela al piso. Entonces no hay que pelear contra el equilibrio. Es mucho más sencilla
traslación, el desgaste es mucho menor. Pero hay que pensar que en aquella época la sobrevida por razones, llamémosle sociales, no era demasiada. Un promedio de vida en el máximo de 25 a 35 años. Entonces, lo que quiera que pudiera suceder, por ejemplo, a los miembros inferiores, igual que al resto del cuerpo, era, te diría yo, esto relativo. Cuando el hombre empieza a bipedestar, lo hace progresivamente para alcanzar, según diferentes teorías, para alcanzar alimento que está más alto que el piso, para poder defenderse, para poder luego, cuando ya empieza a emplear algo de herramientas, utilizar las manos para esto, para eh, moverlas en función de creación de objetos que le sirvan. Y el cuerpo entonces tiene que elevarse por encima del nivel cuadrúpedo, y entonces entra el gran problema del equilibrio. El problema del equilibrio se basa fundamentalmente en que vamos a imaginar que tuviéramos uno de estos clowns que se suben a dos, se me escapa el término, dos palos con soporte para estar más altos, zancos, a un par de zancos. Eh, el payaso que está encima de los zancos tiene que estar muy bien entrenado para no irse de cabeza. De todas maneras, uno ve que hace pequeños pasos para adelante y para atrás, buscando el punto de equilibrio que es como el de la bicicleta, móvil. No es un punto estático. Sin embargo, también podemos acceder a la imagen que más de una vez hemos visto de aquellos que practicando yoga o cualquier otro arte marcial, de repente se paran en un solo pie, apoyan la planta del pie en la pierna que está cargando peso y hacen el mínimo de movimiento, casi ninguno. ¿Por qué? Porque logran pescar el equilibrio exacto. Si el cuerpo tuviera la posibilidad de acceder al equilibrio preciso y exacto, el esfuerzo sería muchísimo menor. Pero resulta ser que el hombre no se movió permanentemente en una condición de temperatura ideal, sino que de repente hubo gente que estaba en zonas muy frías, en zonas muy calientes, en zonas con ripio, con agresiones físicas para los pies. Entonces el hombre empieza a enfundar sus pies. Y los enfunda primariamente no por estética, como lo es en la actualidad la mayor parte de las veces, sino que lo hace para defenderse del frío, del calor, de los elementos punzantes, de los elementos hirientes. Esa cobertura, que en un principio era de hierbas, de hojas o de cortezas, que se fue adaptando a la zona de donde se obtenían los elementos para fabricar los zapatos, entre comillas, el calzado, derivó luego, porque se vio que era mucho más práctico, al uso de cuero flexible, permeable, etcétera, etcétera. La realidad es que el calzado no era usado, aún ya generado, aún ya inventado, por decirlo así, desarrollado, no se usaba permanentemente. De hecho, más de una vez se habla de situaciones en las que los habitantes de una cierta ciudad llegaban a la ciudad y se quitaban el calzado, y cuando salían de la ciudad se lo ponían, o viceversa. No, no hay absoluta coincidencia en todo área. En general, el uso del calzado o el quitarse el calzado tiene más probablemente que ver con el respeto hacia los seres humanos de mayor nivel, de mayor estatus,
como por ejemplo los gobernantes, los sacerdotes, frente a ellos la gente se descalzaba, sugiriendo la posibilidad de un respeto hacia ellos al descalzarse. Paulatinamente se fueron adaptando los calzados a algunas otras funciones específicas. Por ejemplo, em, cuando el calzado originalmente solamente servía para defenderse de los pinchazos y raspones en la planta del pie, lo primero que aparece son las caligae o sandalias romanas, tipo romano, que las hubo también en otras latitudes, que se sujetaban con tientos de cuero. La función era exclusivamente de defensa, porque obviamente no protegía de la temperatura, al contrario, eran más frescas que un calzado más cerrado. Cuando esto mismo em, se requirió el calzarse para quien montara, por ejemplo, en Mongolia, el calzado empezó a crecer, entre comillas, en relación a la altura. Desde el pie se extendió al tobillo, de ahí a la pantorrilla, apareciendo la caña de una bota potencial. ¿Por qué? Por el roce contra el pelo del caballo sobre el costado. M- Más adelante todavía, esta estructura, ese diseño, se transforma en elementos metálicos para que montado a caballo y en medio de una batalla no tuviera riesgos de heridas. Por supuesto que serían exactamente igual y lastimaban de todas maneras, pero por lo menos era menos lesionante. De allí, por ejemplo, a las botas que alguna vez hemos visto em, en uso con armaduras, cuya punta era muy alargada, casi como un bonete largo, que terminaba en una punta que llegaba a unirse con una cadena a la parte anterior de la pierna, es decir, daba prácticamente una media luna, que seguramente estando montado a caballo no era tan molesto, pero que para caminar seguramente debía ser imposible. Entonces empiezan a aparecer problemas. En relación a esto, hago mención a la bota de potro, y lo digo a propósito así, bota e potro. La bota de potro es la bota que se hacía, el gaucho argentino hacía, con el descarne de la pantorrilla del potro, que se sacaba tipo media, se daba vuelta y se calzaba como si fuera una media. Claro, servía como protección, pero no estaba diseñada ni por elasticidad ni por estructura para el pie. Entonces, el paisano ponía el pie en el estribo y tendía a hacer la tendencia, la estructura del alus valgus. Y el alux, ¿cómo es esto? Eh, el Juanetillo desastre más que desastre, porque se iba para afuera, perdón, para adentro el quinto dedo y el alux para afuera, en embudo. Más de una vez los paisanos tendían a tener deformación porque montaban desde muy chicos. Entonces, la estructura del pie a nivel óseo inclusive, tendía a ir adaptándose al esfuerzo que le imprimía este tipo de calzado. El calzado, de repente, vamos a saltar un poco porque más o menos conocemos algunas cosas, por ejemplo, la famosa historia de la concubina del emperador que tenía pies chicos. Tanto le gustaba la concubina esta al emperador que la elegía primordialmente. Entonces las madres de las otras concubinas
buscaban la manera de lograr mostrarle al emperador a sus hijas con pies chicos. Ahora, si tenemos un número 45, ¿cómo se le muestra a un emperador un pie chico? Bueno, la forma era, desde muy chicas, liarle, vendarle el pie para que en el desarrollo el pie no se desarrollase. De allí que vemos hoy todavía fotografías de la inmediata posguerra, sacadas por soldados yanquis, que tienen al pie totalmente hecho un guiñapo. No solamente un guiñapo en cuanto a la forma de posición de los dedos, sino también en relación a los huesos. Se deforman absoluta y totalmente. De la misma manera que in útero, un pie mal acomodado genera en el momento del nacimiento, en un pivot, el pie totalmente torcido para adentro y la deformación consecuente de los huesos, de la misma manera se generaba más tardíamente la malposición del pie y llevaba a una enorme deformación que impedía el trípode de carga. El trípode de carga es preexistente a la civilización. El trípode de carga, se los recuerdo porque entiendo que todos saben del asunto, es el que permite que el pie apoye en 3 puntos cuando en reposo. Talón, centro del talón, detrás del dedo gordo y detrás del dedo chico. Trípode, que reparte en posición de bipedestación no el 50% adelante y el 50% atrás, sino el 60% atrás en el único punto y el 40% dividido en los 2 puntos de adelante. Para lograr que el pie, como debería de ser en una mesa con 3 patas o en una silla con 3 patas, reparta la carga adecuadamente 50 y 50 adelante atrás, entonces hay que acomodarlo al pie para que no tenga que trabajar por demás inadecuadamente la masa muscular. Lograr mantener el equilibrio, perdón, requiere de que los músculos de la pierna y del resto del cuerpo estén permanentemente buscando el equilibrio. No hay un momento en el cual haya absoluta quietud. Siempre hay un poquito de movimiento. Yo siempre recuerdo en la época de Rivadavia, hace muchos años atrás había desfiles y a mí me llevaban a los desfiles y de repente me paraba al costado de una formación. Entonces veía a todos los soldados, uno al lado del otro, brazo a brazo, en una sola línea. No sobresalía ninguno. Sí sobresalían. ¿Por qué? Porque los soldados estaban parados así y teóricamente no se veía al del último de la fila porque el primero y todos los demás lo cubrían. Pero resulta ser que había un movimiento permanente de vaivén. Se veía este movimiento. ¿Por qué? Porque estático los músculos se agotan. Entonces requieren de echarse un poquito para adelante y echarse un poquito para atrás, de manera tal que el bombeo muscular de retorno venoso sirva para devolver la sangre al tronco. Voy a hacer un alto a propósito. La sangre llega del tronco a los pies, y todo el recorrido, claro está, gracias al peso de la sangre más el bombeo cardíaco. Un impulso, cae la sangre. Como los vasos en su conjunto son cada vez más delgados, la sangre entra como en un embudo. Llega relativamente sencillo a la parte más distal, a los capilares de los dedos. ¿Cómo regresa si el impulso cardíaco ya no tiene acción en devolver hacia arriba la masa sanguínea? Pues tiene que hacer eso el corazón de los músculos de los miembros inferiores.
¿Por qué digo corazón? Porque hay un bombeo. ¿Cuál es el bombeo? El bombeo se da cuando al tensar los músculos se comprimen las masas musculares y con ellas los vasos, y entonces se escurre la sangre tanto hacia arriba como hacia abajo. Si esto fuera así solamente, la sangre inmediatamente refluiría y no ascendería. Sin embargo, los vasos sanguíneos venosos tienen válvulas bivalvas que cuando se escurre hace que se abran cuando van para arriba y cuando regresan, porque ya el peso vuelve a traerlos para atrás, empujan a las valvas a que se cierren. Entonces, en realidad hay un bombeo por cierre y relajación de la sangre hacia arriba y hacia abajo. Hacia abajo se cerró la válvula, hacia arriba escurre y cuando se detiene el impulso vuelve a trabar. Entonces va subiendo por escalones. Si no hay esto, se produce deterioro. Si hay, por ejemplo, una condición que lesione las valvas, digamos un cuadro diabético que produce lesión de las valvas, todavía va a ser peor el hecho de utilizar un calzado que no permita una buena movilidad de las masas musculares. Y entonces es lógico que se produzcan lesiones más severas. Este mecanismo, este mecanismo es el que hace que las piernas se hinchen, se edematicen. Y el edema, si no es controlado, empeora todavía más el cuadro de base. ¿Sirve, por ejemplo, poner vendas elásticas? Sí, pero, y vuelvo a insistir, sí, pero. La venda elástica no es una media. No es una media que se coloca y se deja pasivamente. Mucha gente coloca la venda elástica con varias vueltas. Incluso, más de una vez se ve que utilizan las vendas elásticas para frenar el movimiento dolorógeno de una articulación, por ejemplo, la rodilla. Entonces tenemos, de repente, 3 vueltas donde debería de haber 1,5 por rodilla. Cuando digo 1,5 me refiero, si vamos de abajo hacia arriba, del pie hacia la raíz del miembro, la primer vuelta en el pie tendría que dar una vuelta entera. La siguiente, inclinada ligeramente 30 grados, debería de dar media vuelta en la siguiente vuelta. Y así sucesivamente media vuelta hacia arriba. Entonces escurro sangre y permito que el movimiento se realice. En cambio, si hago una primera vuelta completa, después media vuelta y después 2 vueltas, lo que hago es una compresión. La utilidad de las medias elásticas para descanso radica en que son de suave compresión y favorecen el movimiento, permiten el movimiento y el bombeo se mejora. Si son para varices, tienen un poco más de compresión y tienen que ser controladas adecuadamente. No deben de ser utilizadas, por ejemplo, con instancias de de estar sentado prolongadamente. Todo este tipo de precauciones son pocas frente al calzado, lo voy a decir a propósito, exageradamente. No, en realidad no me disculpo, lo digo a propósito exageradamente. Es un horror el calzado que tenemos hoy en venta. Un horror. ¿Por qué? Porque las hormas no condicen con el calzado, porque no están hechos acorde con las necesidades, y el calzado que se dice que sirve para una función determinada, vamos a poner, por ejemplo, un calzado para tenis, está diseñado para cualquier otra cosa y se usa en tenis, pero no está diseñado como para tenis. Después vamos a ver específicamente cómo es el calzado para algunos deportes y cómo debería de ser el calzado estándar. Cuando hablo de calzado estándar, me refiero a la realidad en la que vivimos.
Cuando digo realidad que en la que vivimos, me refiero a que el calzado eh, común, digamos así, el que usamos todos los días, tiene que tener ciertas pautas. No podemos, no deberíamos ir a la Avenida Avellaneda y elegir calzado a la que te criaste. Me gustó este modelo, el color y los aditamentos, lo compro y lo empiezo a utilizar como si fuera el calzado apropiado para la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo es un calzado y el otro? Los calzados deberían de tener las características apropiadas para favorecer la mecánica que describí, que los músculos se muevan adecuadamente, libremente, que el bombeo venoso se dé apropiadamente, que si hay un edema se compense, que si hay diferencias de longitud de miembros se compensen también. Es decir, habría que tener siempre en ciernes, en objetivos, el lograr compensar los pequeños déficits que el pie o el miembro inferior o el organismo todo pueda llegar a tener. Hoy veía el caso de un paciente médico joven que consulta porque tiene dolores en la cintura y miembros inferiores. En la imagen radiológica se encuentra una escoliosis idiopática, o sea, una escoliosis verdadera. La desviación es irreversible, no se puede frenar. Él tiene ahora 27 años, debería haber sido tratado en su momento o con un corsé o de lo contrario, incluso hasta con cirugía. Sin embargo, no le hicieron ninguna de las dos cosas y su desviación es importante. Pero ¿por qué de repente y ahora le aparecen dolores? Perdón. Porque además de lo que estoy diciendo de la desviación, hay que recordar que la escoliosis verdadera no solamente tiene una desviación de la columna, a ver si encuentro con qué explicar esto así, no solamente la desviación en curva, sino también en rotación. Lo llegan a ver, ¿verdad? Entonces, la suma de las dos cosas hace que las superficies entre una vértebra y la otra fuerce el disco intervertebral. Si a esto le sumamos, cosa que hemos descubierto ahora, que tiene además 3,5 milímetros, fíjense, 3,5 milímetros, aparentemente es nada, de diferencia de un lado respecto al otro, eso todavía fuerza más la torsión. Entonces, la sensación de que el cuerpo tiende a inclinarse para un lado y hace que la planta del pie del lado más corto reciba mayor carga y en no los 3 puntos por igual, sino en los dos externos más que en el interno, y que el lado más largo vuelque sobre el lado interno generando un juanete, esto se puede mejorar elevando los 3,5 milímetros del lado más corto. Y aparentemente 3,5 milímetros es una pavada, sin embargo, da resultado. Disminuye la tensión. ¿Por qué? Porque los músculos, cuando el cuerpo se vuelca, tratan de aquel lado hacia el cual cae el peso del cuerpo, va a evitar que ese lado termine cayéndose. Y el del otro lado lo frena para que no se vaya de mambo. Entonces estás permanentemente haciendo esfuerzo con los músculos de la columna y de la pelvis para evitar sobrecargar mal el cuerpo. Bueno, todo esto va a repercutir en una peor circulación, va a haber mayor carga en la planta del pie y entonces van a empezar a ver la tendencia a ver un juanetillo desastre en el lado más corto, lado externo, un juanete en el lado más largo, lado interno del pie. Puede haber la superposición digital, puede haber tendencia a la deformación ungueal,
todas las vericuetos que se pueden generar, se van a generar. Entonces, no vale, vale, claro está, pero digo a propósito, no vale hacer un tratamiento ungueal para mejorar la uña que lastima la cara interna del otro dedo, cuando no corregimos la diferencia de longitud que insiste en volcar sobre esa zona la uña que actúa como un agresor. La idea es que todavía más, la horma del pie debería ser respetada en el calzado. Yo diría que prácticamente el 90%, por de ser bueno con las estadísticas, el 90% de los casos, las hormas de los zapatos no respetan la forma del pie. Con suerte, hay calzados que son más largos en la parte de del centro, digamos así, de la puntera. Entonces tenemos la forma dada por el dedo más largo, pero resulta ser que ese estaría cómodo en principio, pero resulta ser que no todos los pies tienen esta forma. Entonces tenemos un pie que tienen más largo el primer dedo, menos el segundo, el tercero y así. Entonces ya tiende, si en la punta más larga, la parte más larga está sobre el segundo dedo y es el primero el más largo, esto va a tender a ser desviación. Ahí tenemos entonces el origen de la lesión ungueal correspondiente. Ni qué les cuento cuando el calzado tiene mínimo 4 centímetros de altura de taco y se vuelca hacia adelante y se desplaza gracias al tobogán, enchufando la puntera contra la puntera del zapato. Entonces, no solamente es el segundo dedo que se deforma, sino que el primero tiene deformación de la uña. Por supuesto, nicocriptosis y eventualmente la lesión infecciosa. ¿Cuándo se favorece la lesión infecciosa? Cuando el calzado no permite la ventilación adecuada. ¿Cómo se obtiene una ventilación adecuada en invierno con un calzado que sea permeable a la humedad? Claro, inmediatamente surge la cuestión, claro, pero en invierno hay mucha humedad y si yo no me pongo un calzado con suelas de goma, se me moja el pie. Error, error, error. Lo que puedo hacer, por favor no se desmayen con lo que voy a traer a memoria, es utilizar em, ojotas, no ojotas, chancletas, ¿cómo se llamaban? No, bueno, Pantufla. no, había las fundas para el calzado de goma, las fundas de goma para el calzado. Esto, bueno, se me escapa. Eran Galocha. galochas, exactamente. Las galochas, las galochas, eran un invento interesantísimo porque uno podía ir con el calzado más concheto que se le ocurriera, en medio de una tormenta, se lo sacaba, lo ponía en una bolsita de nylon cuando llegaba a destino, paqueteaba y después se las volvía a poner al salir. Pero resulta que fueron reemplazados porque la tendencia de moda volcó hacia el lado del calzado deportivo y se encontró que el calzado deportivo suplía perfectamente bien la cuestión. Pero, ahora lo aclaro, el pero. El calzado deportivo, eh, primero y fundamental, no es una zapatilla. Esto lo he dicho a morir y poca bolilla que me han dado. El calzado deportivo no es una zapatilla, ¿por qué? Porque la zapatilla, por definición, es un calzado blando y flexible que permite el libre movimiento del pie sin descalzarse. ¿Por qué digo sin descalzarse? Porque el calzado en cuestión tiene que estar amarrado al pie. Si yo me pongo una zapatilla tipo, voy a hacer el chivo, bueno, chivo, lógico. Si yo me pongo una zapatilla tipo pampero, flexible totalmente, si yo la tomo la zapatilla y la retuerzo, vuelve a tomar su forma.
Esa zapatilla me permite entonces, puesta en el pie, el total libre movimiento de ese pie. Y evita, en el uso, que el pie se raspe o se pinche, por ejemplo, o se queme o en la arena. Pero tiene todos los movimientos que el pie pueda tener. Un calzado deportivo es rígido e inamovible. ¿Por qué? Porque no está diseñado para hacer gimnasia, no está diseñado para hacer deportes del tipo de tenis, no está diseñado para la carrera. ¿Por qué? Porque nació para ser utilizado en Alemania, y en Alemania hay montañas y nieve. Entonces, un calzado tipo Adidas o equivalentes es un calzado que hace que el pie no se vaya de viaje. Lo sostiene, sí, efectivamente, pero usado en la montaña evita que te vayas para cualquier lado. O sea, lo guía al zapato, perdón, lo guía al pie. Mientras que el calzado tipo zapatilla debería ser usado para hacer ejercicio que le haga perder a uno la buzarda. ¿Por qué? Porque justamente hace el esfuerzo para trabajarlo. Quema grasa, hace funcionar los músculos. El calzado deportivo es un calzado que pesa el doble. Cada calzado puede pesar el doble de lo que pesan las dos zapatillas, zapatilla de lona y goma. El calzado deportivo tiene cuero arriba y goma abajo. Es impermeable por la nieve o por el agua, y también es impermeable a lo producido por el pie, por él mismo. Es decir, la transpiración no se evacúa. Consecuentemente, es impermeable para que no entre el agua donde pisa un charco, pero tampoco permite salir la transpiración. Ergo, predispone a fungi. ¿Capisci? La idea es, además, que tiene un cordón que va hasta muy arriba, muy cerca del tobillo, de la garganta del tobillo. ¿Para qué? Para que sujetado bien, el pie dentro del calzado no se piante, y además, cuando estás en la ladera de la montaña y haces un movimiento más allá del límite, sientas que el pie es sujeto y no se va a volcar por la ladera. Tiene almohadillado todo el contorno, de manera tal que las piedritas de la montaña no se metan dentro del calzado. Y tiene un almohadillado adentro que te hace sentir que estás protegido. La protección es relativa, porque si de repente yo lo que quiero es un ejercicio que me haga disminuir de peso, por ejemplo, o mantenerme en buena condición, si el calzado está haciendo el trabajo y no yo, ¿qué sentido tiene? Me acuerdo siempre de una época en que en la ciudad de Buenos Aires había un cartel en la esquina de Corrientes y Callao, un cartel de Adidas que anunciaba un calzado deportivo con computadora. Efectivamente, tenía un sistema de computadora mínimo que cuando vos apoyabas el pie cargando peso, el sistema acomodaba el pie para que vos pisaras impecablemente. ¿Y dónde estaba el trabajo de ejercicio? Entonces salía un disparate comprarla y encima no te servía para la función que se suponía que vos apuntabas a cubrir. Bueno, todo esto hace a perjudicar la mecánica del pie, hace a complicar los roces del calzado, evita, le hace suponer a uno que está actuando fenómeno y resulta ser que no es tan así. Si a todo esto nos referimos, eh, porque no hay que olvidarlo, a los calzados de taco alto,
Hay que recordar que el pie, como dije al comienzo, el trípode, los dos puntos de adelante reciben el 40% de la carga y el punto de atrás el 60%. Entonces, para nivelarlo y hacerlo 50-50, el taco, elevando un poquito el talón, debería de tener siempre en piso liso y duro 4 centímetros, perdón, 3 centímetros, 3 centímetros. Taco estilo hombre. Un calzado de 4 centímetros, que sería el calzado mínimo en la mujer, en el calzado femenino, ya es sobrecarga, ya traslada el porcentaje de carga a la inversa de lo que estuvimos charlando, es decir, lleva el 60% de la carga adelante y el 40% atrás. ¿Cuánto puede llevar de carga cuando el calzado tiene 6 centímetros de taco? Y ni hablemos cuando es un taco aguja de 7 centímetros de altura. Es prácticamente caminar en puntas de pie. Caminar en punta de pie con un calzado de horma italiana que empuja los dedos, que sobrecarga, es lo que genera las callosidades del medio pie, las hiperkeratosis medioplantares. Denle con el pulidor a la hiperkeratosis cuanto se les dé la gana, va a volver a aparecer 110.000 veces. ¿Por qué? Porque no bajamos la sobrecarga, que por otro lado ya no se da, como dijimos, en los dos puntos laterales, porque al ser angosta la horma, se expone la parte central. Entonces el apoyo se da en el medio pie. Apoyo en el medio pie, que ya no son dos puntos, entonces el equilibrio está también desvencijado. Cuando hablo de todo esto y sabemos, porque lo vemos a diario, de las hiperkeratosis y la propensión a lesiones más graves, no podemos dejar de pensar que esto incide en la rodilla. Si la rodilla tiene dos superficies, las superficies meniscales, en donde también bambolea permanentemente la carga, y el pie naturalmente tiende a volcarse para adentro y los músculos tironean para afuera, más allá de que tengan acortamiento o no. Entonces estamos de vuelta tironeando mal toda la estructura de los miembros inferiores. Las rodillas se van a deteriorar, generando habitualmente deterioro, repito, de los cartílagos. Y a la larga o a la corta van a deteriorar también los meniscos. ¿Puede mejorarse la situación esta? Muchísimo, porque uno puede proceder podológicamente, restituyendo los tejidos a una función adecuada, pero predisponiendo el que no se agrave todavía más la situación. El calzado, en síntesis, debería de ser, para piso liso y duro, entre 3 y 4, perdón, en la mujer, de entre 3 y 4 centímetros de altura. Generalmente en el hombre es de 2 centímetros. Hay que acordarse que los primeros en utilizar tacos altos no fueron las mujeres, fueron los hombres, los luises. ¿Por qué usaban los luises tacos? Porque como usaban calzas, generalmente blancas, el taco les daba estéticamente una conformación más armónica a la pantorrilla. Esto se extendió del siglo XVII-XVIII al XIX a las mujeres y aparentemente quedó primando en las féminas y no en los hombres. El calzado, en definitiva, debería de ser completo con taco de suela de suela,
tapitas del taco de goma, ahora voy a explicar por qué, cambrillón reforzado, porque la carga de peso, si no, vence el cambrillón y vuelca el zapato hacia adentro, no lo sostiene al pie. Preferiblemente con cordón, y si no es cordón, presilla y hebilla. Contrafuerte rígido, para que no se vuelque para adentro. Y el taco tendría que tener no una superficie de apoyo puntual, sino un poco más amplia, para poder colocar una cuña que vuelque el pie venciendo el valguismo, de tal manera que al pisar el pie entre naturalmente en eje. No haya necesidad de sostenerlo con los músculos, o poca necesidad de tal. La, toda vez que se esté en piso liso y duro, lo ideal es utilizar el calzado que posterga totalmente los cansancios, posterga las lesiones eventuales. La zapatilla, la de lona y goma. Pampero, topper, babelgammer, esas zapatillas que prácticamente se retuercen en la mano. Y calzados especiales, salvo que sean patas de rana que sirven para el agua, o equivalentes en el deporte que sea, esquíes para esquiar, obviamente, salvo situaciones como estas, la única forma que creo yo que debería de ser utilizado un calzado alternativo, primando la estética, es para eso, para hacer facha. Entonces, un calzado para todo andar que evitara lesiones, el calzado para hacer deporte muy blando y flexible, y el calzado para hacer facha. ¿Cuántos de ustedes, cuántas de ustedes podrían llegar a lograrlo? No me respondan, por favor. La idea es entonces, voy a rematar todo este comentario con una frase que recuperé, me acordaba que existía, pero no la tenía a pleno, entonces la busqué. Y la frase, denme un segundito, a ver, en algún lugar está. Dice, a ver, pero acá está. Dice así, esto es de Martín Fierro. Martín Fierro en la vuelta de Martín Fierro. ¿Por qué subrayo en la vuelta de Martín Fierro? Porque en la vuelta Martín Fierro vuelve más sabio. Ya pasó muchas cosas y vuelve más sabio, y es ahí donde le da consejos a sus hijos. Y dice así, hay hombres que de su ciencia tienen la cabeza llena. Hay sabios de todas menas, mas digo, sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. Hay gente que sabe de todo un poco, pero si la aplicación de lo que sabe no es precisa, no es razonada, no es elaborada, puede llegar a ser tan perjudicial como si no supiera nada. Gracias por oírme. Algunos será la 90ª vez que lo escuchan decir, y estoy disponible para todo tipo de comentarios o críticas que sean posibles. Bueno, yo te voy a preguntar, ¿qué materiales aconsejas? ¿Y qué pasa cuando hay una persona que toma mucha medicación y no quiere no quiere cambiar el calzado? A ver, vamos a empezar por la última. Bueno, Yo soy partidario como médico de explicarle al paciente, igual que lo expliqué acá hoy, se lo explico con menos detalle probablemente al paciente. El paciente tiene derecho a saber qué lo llevó a la condición en la que está, según mi opinión. Y cuando sabe qué es lo que le está pasando, decide seguir en la tesitura de no cambiar, en español antiguo se dice pues que se joda. sí, sí, es cierto. No hay vuelta de hoja, porque razonar con alguien que se niega a hacer, obviamente no es conducente. Ahora,
Cuando se trata de alguien que toma mucha medicación, no hay ningún tipo de inconveniente. La medicación viene bien. De vuelta puedo volcarme a decir lo que yo pienso respecto a la medicación. La medicación hoy en Occidente es patchwork, es para parchar síntomas, no para mejorar la situación de fondo. Muy pocas veces ves un médico o quien quiera dentro del campo de la salud que apunte a mejorar la condición de base. Si hay entonces la propensión a mejorar la condición de base, loado sea el Señor y puede evolucionar bien, y entonces utilizás la medicación no como resolutoria, sino como para facilitar que se llegue a la buena función con menor cansancio, con menor dolor, con menor daño. Entonces sí vale la pena. Em, la persona, en los años de hospital de niños siempre me pasaba lo mismo. Venían los pacientes, yo explicaba, enfrente del paciente, que generalmente no tenía todavía capacidad para razonar su situación personal. Chico, chico. Pero lo hacía con los padres o los tíos o los abuelos o el entenado que estuviera de turno. ¿Por qué? Porque es el adulto el que teóricamente tiene que decidir la acción. Cuando atiendo adultos, pienso que son niños, que no me dan bolilla. Bueno, José de Misiones, quiere hacerte una pregunta, pero Dale. hay otra pregunta antes que dice, ¿qué pensás de los calzados Barenford? Barenford, espérate, No sé cuáles son los Barenford. a ver, espera. Me atrevo a adelantarme a ver. Barefoot, Barefoot. Barefoot. El calzado, todo calzado que estructuralmente esté fabricado al estilo de los calzados deportivos, para mí son perjudiciales. Son perjudiciales. Es decir, es lo mismo que decía por otro motivo respecto de las, ayúdame, ¿cómo eran las chancletas antiagua? Las galochas. Las galochas. Es como, se me olvidó, es como las galochas. Son buenísimas, pero para la situación específica. Estamos, muchas veces se ve a la gente en las piletas de natación que se ponen unas estilo galochas para andar dentro de la pileta, para no rasparse la planta de los pies. ¿Son buenas? Sí, para no rasparse la planta de los pies, pero fuera del agua ya no sirven para nada. Bueno, Este, José de Misiones, podés levantar el micrófono, desmuteate y hacerle la pregunta al doctor Pablo Luis Palacios Wolf. Buenas noches, Pablo, ¿cómo le va? José López, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? bien y usted. Quería preguntarle, usted recién decía que el calzado ideal o recomendable, que yo también recomiendo a los pacientes, es de lona y que sea suela, digamos, y taco de goma, ¿no es cierto? Existe también la posibilidad de recomendar esos calzados de cuero que no son de lona, pero es un cuero original, auténtico, no es ese cuero ecológico que es más sintético que otra cosa, que tiene, no sé si usted habrá visto micro punteados, de manera que permite ventilarse. A ver, voy a recopilar el comentario. El calzado que yo recomiendo son dos. Los dos calzados son uno para actividad deportiva y el otro para todo andar. La actividad deportiva es zapatillas de lona y goma. Lona y goma. Nada más. Sin taco, sin nada. Lona y goma, cordón. Punto. Eso es equivalente. A ver, ustedes habrán visto probablemente a los maratonistas africanos que corren por la ciudad en sus maratones, generalmente descalzos. ¿Por qué? Porque el pie responde mejor
Si la zona no tiene lesionantes, entonces responde mucho mejor descalzo. Quien no quiera usar eso tiene que ponerse, comillas, en broma, ponerse piel apropiada que proteja de las lesiones. Entonces, correr una maratón reclama una zapatilla de lona y goma. Punto número Alejandra uno. dice los keniatas. Claro, Kenyatta, exactamente. La otra cuestión es el calzado para todo andar. El calzado para todo andar debe ser, y ahora voy a referir por qué, debe ser de cuero arriba y suela de suela abajo. Nada de micro ni nada por el estilo, porque generalmente algún elemento sintético se cuela, perdón. Y tiene que tener taco para la distribución de carga. Mm. Y no necesita, cuando está bien armado y bien sujeto con cordón, no necesita siquiera de realces de arco. ¿Por qué? Porque al volcar el pie en forma adecuada, descarga en los 3 puntos. La aparición del realce del arco longitudinal interno implica cargar peso en un punto que no está diseñado para cargar peso. El trípode de carga no es un perdón, no es un 4 puntos de carga, es un trípode. Entonces lo que tengo que hacer es redistribuir la carga meticulosamente, porque si hay diferencia de longitud de miembros, estoy cargando diferente de un lado con respecto al otro, cosa que se puede verificar perfectamente bien con una varopodometría. Entonces, repito, y para que quede claro, calzado con suela, tapita del taco de goma, antideslizante la tapita solamente, y ahora voy a agregar una cosa más que me acabo de acordar. No así la zapatilla, que tiene que ser solo de goma. La suela y taco, todo de goma. ¿Ok? Ok, ¿Qué gracias. pensás de las ortesis y los calzados? Ahora voy a eso. Perdóname un segundo. El calzado con suelas de goma, muchas veces yo escucho que se los recomienda para los gerontes. Craso error. El calzado con suela permite deslizar suavemente, con suela de suela, deslizar suavemente la suela y frenar con el taco. Mm. Me acuerdo, año 1960, creo que fue en el 60, si no fue un poquito antes, no, poquito antes, fue en el sesquicentenario de la Revolución de Mayo, vinieron representantes de diferentes países militares representando a diferentes países. Una de las cosas que pasó en ese momento es que vinieron los cubanos que acababan de ganar Sierra Maestra. Eran todos milicianos que vestían borcegos de suela. Y la marcha de estos milicianos era audible. ¿Por qué? Porque frotaban la suela contra el piso. Entonces escuchaba eso. Lo podés hacer cuando tenés suela de suela. Si tenés suela de goma, no lo haces, no podés hacer. Ahora, si además tenés 82 años y una dificultad articular, cuando intentás deslizarte con la suela de goma, te va de trucha. Acá José de Misiones hace rato que está levantando la manito. Dele. No, esa era mi consulta, la que hice recién, muchas Ah, gracias. esto, claro. Bueno, ¿te sirvió, José? Sí, sí, yo el calzado de vestir nomás preguntaba si, o era mi duda, si era necesario que el cuero esté micropunteado o no para una mejor ventilación. El micropunteado puede ser el modelo Oxford, que ya existía. Es micropunteado y ventila un poco más, pero no hace a la diferencia. Es mucho mejor que toda la estructura sea de cuero. Perfecto, gracias. Al contrario. Me preguntaste respecto de las ortesis en el calzado. Sí. Yo hago la referencia siguiente. Vamos a imaginar que yo indico una ortesis con X correcciones
José calza 45, ¿cierto, José? Este, 43,5. le pifié por poco. Este, Estamos por ahí. entonces, te pregunto, José, ¿qué número de ortesis te vas a hacer? Y yo tengo que hacerme una ortesis que calce exactamente en el calzado que voy a usar. Si el O calzado sea, yo me compro 44, tiene que ser 44. correcto, y si te tuvieras que comprar en función de tu pie, Eh, ¿sostendrías lo que acabas de decir? eh, y no, tendría que ser de acuerdo a la longitud de mi pie, pero como siempre me compro un punto, medio punto más, para que la plantilla una vez colocada Ahí no se está. deslice dentro del calzado. Muy bien, muy bien. Entonces, vos te comprás, perdón, te toman el molde para una corrección, las correcciones apoyen exactamente en tu pie 43 y tenés un calzado 44 más largo. Quiere decir que hay una disociación entre una cosa y la otra. Ni hablemos de aquellos que se compran la plantilla 43 y el zapato 44 derecho viejo. La única ocasión en que yo vi un calzado apropiado para plantillas, para plantares, en la Argentina fue cuando existía la casa Guante en la perdón, en la calle Florida. Hoy está, ¿cómo se llama? El Ateneo allí. Em, eran señores que atendían como ingleses, librea, chaqueta de fantasía, unos dandies. Y entonces yo iba justamente porque yo no tengo empanada, no tengo pie plano, tengo empanadas. Y entonces iba, mi padre me llevaba y le decía al señor, mi hijo tiene la tarjeta, en aquella época esa era la PC, tiene una tarjeta en donde está el detalle de que utiliza plantillas en calzados de la casa hechos para plantillas. Entonces, este calzado estaba preparado para que le pusieran la plantilla. Era el único calzado que no se movía de acá para allá. Ahora, ¿qué es lo que yo indico? Mátenme después de lo que voy a decir, ¿eh? Mátenme, autorizo. Yo lo que hago es indico el calzado con las cuñas en el taco. Ahora voy a explicar por qué no en la plantilla. Cuña en el taco y el realce fijo en el calzado. Sí lo coloco. Y nunca rígido, nunca, por ejemplo, de goma rígida, sino de espuma de goma. Que sea un masaje y no un apoyo. Acá dice Alicia Romano, hace un tiempo se habían puesto de moda el calzado minimalista para la práctica de trekking y carreras pedestales. ¿Cuál es su opinión? Que son un horror, sí, sostengo que son un horror. Es decir, a ver, no, entendámonos, estéticamente son lindísimos, uno se pone este tipo de calzado y se siente como que está flotando en una nube. ¿Por qué? Porque tiene todo almohadillado adentro. Ahora, usa ese calzado que no tiene ningún tipo de corrección, que no tiene ningún tipo de compensación, durante un tiempo y empezás a sentir primero dolores de cintura, después de espalda, después de pantorrillas, empiezan a jorobar los meniscos de la parte interna de ambas rodillas. Es decir, estás utilizando un calzado que es agresógeno. Claro, Ese es comparto, el doctor. punto. Disculpe, buenas noches. Comparto totalmente. Le quería preguntar a usted qué opinaba, porque en un momento se había puesto muy de moda, pero es un calzado que no cumple lo que para mí es la función básica del calzado, que Absolutamente. no protege absolutamente nada, y mucho menos para carreras pedestres o para trekking, donde el terreno es completamente agreste, piedras de todo, Exacto, exacto, exacto. destruye, ¿no? Digamos que destruye más que Exacto. Bueno, construye o que protege, porque es lo que tiene la claro, función del calzado. Pero bueno, la, quería saber qué opinaba usted al respecto, ¿no? totalmente así como estás diciendo. La idea para mí es todo calzado que no colabore
con que la carga de peso tienda a ser la natural, Exacto, no debería de ser utilizado. Es preferible en exacto. ese sentido que andes en pata. Total, pero por eso, totalmente, es que prácticamente andaban así. Claro, O sea, claro. no sé, creo que debe haber habido unas cuantas fracturas ahí, porque Absolutamente. ¿Cómo se llaman estas sandalias de goma que tienen la tirita? la hojota o la No, croc. la Cross. La Eso. Cross es un calzado que incluso se puso muy de boga, muy de moda entre cirujanos. ¿Por qué? Porque uno se la pone y si se Está muy lo que sea, ningún problema. Los claro, cirujanos tampoco se dieron cuenta de que uno está mucho tiempo parado, con lo cual pisa para el demonio, pero además no permite la ventilación del pie. claro. Entonces es desastroso, pero para colmo de males, esa tirita que tiene, la mayor parte de la gente la utiliza sobre el antepié, cuando en realidad debería de ser utilizada en el retropié, para que no se desplace para atrás, para que no se zafe. Es como un talón eso, esa es la función que Exactamente, tiene. exactamente. Pues sostener, evitar el deslizamiento. Ni Sí. más ni menos, ni más ni menos. Es decir, Gloria quiere hacer una ese, pregunta. ese, sí. Sí, ¿cómo le va, doctor? De Montevideo, Uruguay. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. No, la pregunta mía es porque hablaste del calzado del adulto mayor y yo tengo una duda porque siempre defendí el calzado de que no sea, que sea multidireccional, que no existe realmente en muchos lados por el tema de que el calzado como decís tú, de suela se desliza, no es que se agarra contra el piso. Y muchas veces, por ejemplo, a esos adultos mayores le tenés que hacer una rehabilitación en calzado de suela, no. Era lo que yo pensaba por lo que había estudiado una vez en un libro de España que decía que tenía que ser multidireccional y de poner y sacar con facilidad. Acá le decimos a veces el calzado ese de trapo, pero No, eso no, no tiene mucha estabilidad, ese calzado de trapo, porque no es multidireccional. Entonces por ahí me quedó supuesto. la duda, me quedó Bueno, la duda. hay dos o tres cosas en este asunto. Un calzado, a ver, es muy común entre los adolescentes el que las Adidas las utilicen acordonadas, hecho un nudo, pero sin ajustar. Entonces es Sí, equivalente a lo que estás describiendo en el geronte. Ese calzado usado así es una chancleta con suelas de goma. Ahora, cuando vos tratás de correr con una chancleta con suelas de goma, y de repente, por algún motivo, en vez de levantar el pie, de casualidad tuviste que deslizarlo. Te frenás de golpe y te va de trucha. Ahora, el geronte tiende a arrastrar los pies. Y si tiende a arrastrarlo y tenés suela de suela, se desliza. Pero ¿cuál es la precaución que hay que tener? Que la tapita del taco sea de goma. mm, Entonces vos deslizás con la suela y frenás con el taco. Esa es la combinación adecuada. La rehabilitación la tenés que hacer en enseñarle eso. claro, el tema que no son todos que están bien de la cabeza. A los que no están bien de la cabeza, mandados al psiquiatra. Damián de Paoli pregunta, ¿cuál es tu opinión Muchas sobre las gracias. plantillas de siliconas y si sirven en tu opinión para pacientes con artritis en el pie? Perdóname, ¿estamos hablando de digitales? Sobre las plantillas de silicona, pregunta y si Ah, sirven en sus pacientes con artritis en el pie. mira, yo opino, es mi punto de vista, que las ortesis de silicona son útiles cuando el pie, merced probablemente en uno de los casos a la artritis, disminuye la cantidad de grasa plantar. Es decir, de alguna manera es como que supliera la grasa plantar. ¿Por qué? Porque cuando pisás, el impacto del hueso sin esto almohadillado duele. Entonces la plantilla en ese sentido es almohadillante, pero no para que sea
reubicadora de la carga de peso. ¿Se entiende? Sí. Y José de Misiones quiere hacer otra pregunta. Dale. Cobramos lo mismo, José. Bueno, si es por el Dos por mismo uno. si es por el mismo precio, hago otra pregunta, si no me reservo. Recién decías que la cuña preferías hacerlo en el taco del calzado y no en la plantilla. Si me permitís esbozar una respuesta, sería porque la inclinación en cada calzado es distinta y por eso no sería recomendable en la plantilla, porque al cambiar esa plantilla a otro calzado no cumpliría la función. No, no. Es parecido, pero no es eso. Ah, Vos tenés... hay dos cosas. Nunca la cuña debe de ser de medio pie. Es decir, colocar una cuña que nazca en el borde interno posterior de la plantilla y muera en el medio del pie es forzar al almohadillado del retropié a que se la coma, que se la chupe. Si yo tengo esa cuña puesta en el taco, al pisar todo el pie se vuelca, todo el talón se vuelca para externo o interno en el caso de que sea interna, claro. Pero bueno, exacto. generalmente sí, interna. Cuando se vuelca, si la cuña está en la plantilla y tiene un contrafuerte rígido, el contrafuerte rígido frena el vuelco del pie para afuera. Entonces no tiene acción. Estoy empujando una pared. En cambio, si yo pongo la cuña completa de lado a lado, de degradé paulatino de lado a lado, con, por ejemplo, 4 milímetros interno, 0 externo, lo que estoy haciendo es generando un plano inclinado. Y el plano inclinado hace que el talón se vuelque y el contrafuerte lo sostiene y el cordón lo sujeta sin que se pandee, sin que se vuelque. Entonces todo el conjunto se vuelca hacia externo. ¿Se pescó? Perfecto, muy bien explicado, gracias. ¿Qué recomendarías en un pie muy cabo? Eh, si me permitís, voy a hacer para variar, una referencia previa. Eh, el pie muy cabo es un pie neurológico. No existe el pie cabo no neurológico. Lo que hay muchas veces es un pie valgo de tal nivel y tan delgado que al volcarse hacia los dos puntos internos levanta el punto externo de carga y entonces no hay apoyo en lo que sería el arco externo. Entonces, el tratamiento para un pie no neurológico es exactamente igual que el pie plano valgo. Es un pie plano valgo, no jodamos. Y las plantillas 3/8, ¿qué pensás de ellas? También lo mismo que dije antes cuando con José hablábamos de la plantilla completa. Ujú. Es decir, vos tenés, salvo que la fijes, y ahora te explico cómo podría ser, al zapato, que puede ser, muchas veces se ven, ¿cómo se llama Rojo. esto? Abrojo. Abrojos, exactamente, abrojos, pero el abrojo tiene el problema de que siempre tiene un volumen. Entonces es un elemento agregado que a la larga va a deformar la carga. Entonces, yo personalmente, bueno, a ver, yo personalmente, como se habrán dado cuenta, y ya les pedí disculpas, esto no abogo por la plantilla. No Bien. abogo. Yo tuve una experiencia, se las comparto porque históricamente es interesante. Como dije, yo iba a Guante y compraba, mi viejo, claro, compraba zapatos del estilo de que hacía e iba, me acuerdo, a Beltrán y me hacía plantillas. Eh, un día, un tío mío se le ocurrió que yo tenía que jugar golf. Mira qué paquete mi tío. Y entonces me dijo, en esa época no se importaban los FootJoy, que son los zapatos que más se usan en golf.
Y me dijo, mira, tenés que ir a ver a este señor alemán que vive en los fondos de Temperley para que te haga, yo te lo voy a regalar, un par de zapatos de medida para jugar golf. ¡Chao! Allá fui. El señor era un zapatero de barrio, que era gracioso. Vos llegabas y tenía en el hall de recepción, tenía una pila de zapatos para reparar. Pila, te estoy hablando de una montaña. Cada vez que entraba un cliente, le ataba los cordones uno al otro, le ponía una etiqueta y lo tiraba encima de la pila. Bueno, me toma las medidas y me dice, ¿usted usa plantillas? Sí. Dice, si yo le hago zapatos de calle, usted nunca más usa plantillas. Me fui a mi casa, yo era joven, muy joven, le dije a mi vieja, mira, este señor me dice así asado, bueno, dice, ¿cuánto saldría? Si yo en ese momento sumé lo que salía el zapato de guante más la plantilla de Beltrán, salía más barato el zapato de medida. Entonces, por supuesto, fui a hacerme el zapato de medida. Cuando finalmente me lo entregó, me los puse, él los ablandó, me los puse y salí caminando y fui 20 cuadras hasta mi casa caminando con el zapato recién puesto. Nunca más usé plantilla. Ah, qué buenísimo. ¿Ese hombre sigue viviendo? No, desgraciadamente usaba la goma Vive. con los dedos, y entonces se le hizo pelota la piel de los dedos. No, incluso he tenido algún otro zapatero excelente y ahora hace 2, 3 meses atrás se retiró. Estoy huérfano totalmente. Necesito un zapatero que haga de medida. ¿Qué le vas a hacer? Bueno, se sabe que muchas veces el calzado es muy, es chico, por ejemplo, y dicen para que sea más extenso o sea más flexible, se le pone papel de diario con alcohol. Tengo un montón de pacientes que dicen eso y la verdad es un desastre, pero Desastre. quiero ver tu opinión. Un desastre y además es tóxico, Ah, porque bueno, la eso tengo planta que... del pie absorbe el alcohol. Así que jamás, jamás. El zapato recién comprado, sea de donde quiera que lo compres, antes de usarlo, tenés que flexionarle el cambrillón para ganar en flexibilidad, y el contrafuerte, que generalmente viene de una horma en V, lo tenés que doblar hacia adelante de manera tal que la V se transforme en una U. Entonces vos te pones ese zapato y ya calza bien, primero. Segundo, si el usuario es un niño en edad de crecimiento, el zapato tiene que ser comprado un número más grande del que le quede cómodo al momento en que se lo prueba. Un Sí. número más grande. Ahora, compraste el zapato comienzo del año escolar. ¿Cuánto dura ese zapato? La frase que uno escucha generalmente es, querido, llevo al nene a comprar los zapatos para el año escolar. El año escolar tiene 10 meses y el calzado empieza a quedar corto a los 5 meses. 5 meses. Quiere decir que uno tendría que comprar a los 5 meses el siguiente par, un número más grande del anterior. Alejandra Nunca dice se hace. 6 meses. 5. A los 6 meses, insisto, 40 años de ver chicos, ¿eh? Al- a los, a los 5 meses empieza, todavía no tiene ninguna huella. A los 6 meses ya tiene horadada la superficie en donde toca la uña del hallux. Horadada. Si horada la uña, el zapato, entonces genera un agujero, por decirlo así. Imagínate lo que le hace el zapato a la uña. Mm. ¿Está claro? Entonces, el zapato, cuando el chico que no sabe de que tiene posibilidad de cambiar el zapato, empieza a sentir sin razonar el roce, empieza a retraer los dedos y camina con los dedos retraídos. Quiere decir que camina con la pantorrilla tensa, con los propios de los dedos tensos. Entonces se genera más cansancio todavía. ¿Ok? Sí.
José de Misiones, ¿querías hacer otra pregunta? Porque veo Otra que vez, José, che, basta. José es muy investigador. Dale, dale, José, dale, No, por no, favor, no, gracias. quedó levantada la mano, ya se me acabó el Ah. cupo. El cupo gratuito se me acabó. Gracias, gracias por tus preguntas. Eh, Nosotros, por ejemplo, en el hospital siempre decimos que no admitimos los abrojos, porque en general muchas veces yo trabajo con chicos diabéticos. ¿Qué pensás vos de esta opinión y qué recomendarías? Mira, el abrojo en general genera una falsa confianza en la familia, porque incluso hasta se le propone al niño el que haga el ajuste. El niño nunca va a ser un ajuste firme, primero. Segundo, el abrojo tiene que ser muy bueno, porque si es suave, apenas suave, entra a desprenderse y no sirve. El ideal para, creo yo, para diabéticos es el cordón, pero el cordón con la estructura de pasta cordón almohadillado. Entonces ajustás, pero no lesionás. El calzado, en uno y en otro caso, pero más en diabéticos, el dorso se sujeta, el cordón ciñe y evita que se desplace hacia adelante el pie. Entonces nunca va a tocar adelante el dedo. Si esto que acabo de decir respecto de los niños se suscita en un chico diabético, la posibilidad de que el golpeteo adelante se dé aboga en favor de una lesión de tipo diabética. Entonces, no, absolutamente. ¿Qué pensás de los calzados elastizados? Lo mismo, es decir, yo creo que el calzado elastizado no es un calzado apropiado para caminar. Podrá ser facha. Yo tengo un par de zapatillas sin cordones, tipo mocasín, elastizado. Creo que si los he usado 10 veces desde hace 3 o 4 años es mucho, porque cansan, me cansan. Porque además, según los vas usando, se afloja el elástico. Y al aflojarse el elástico, instintivamente tratás de que no se te salga el pie. ¿Y cómo lo haces? Flexionando los dedos, haciendo garra. Y al hacer garra se te cansa el pie, se te cansa la pierna. Justamente Blanca pregunta para las personas que tienen dedos en garras, ¿qué se puede hacer? Podés desmutearte si querés y preguntarle. ¿Eh? Dale. A ver, Blanca. ¿Ah? Blanca. Bueno, le podés contestar. Ya, ya, sí, claro. Esto, ¿cómo era? Dedos en Las garra. personas que tienen Sí, dedos sí. en garra. Dedo en garra. El dedo en garra generalmente es un producto de una articulación que ya está eh, semitiesa, por decirlo así. Consecuentemente es muy difícil resolverlo no quirúrgicamente. Yo no soy amante, perdón por la frase, no soy amante de las cirugías. Ustedes se van a reír. Yo tengo mucha experiencia en cirugías y creo ser bastante buen cirujano, pero trato de evitarlas. ¿Por qué? Porque toda vez que uno abordó una zona con cirugía, ya no es campo virgen. Consecuentemente caben montones de problemas. Caben, no que se vayan a generar, pero caben. Entonces prefiero evitarlo. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Ahí puedo de repente poner alguna pequeña almohadilla metatarsal acorde al metatarso correspondiente para hacer una elevación y bajar el dedo levantado, por decirte así. Pero además el calzado tiene que ser un número más grande sí o sí, porque si no, no hay capacidad ni facilidad de movimiento. Lo que sucede con quienes tienen este tipo de lesión es que vienen del resultado de ser facheros. Y como consecuencia,
siguen siendo facheros y no quieren utilizar un calzado antiestético. Y entonces, obviamente, lo que dije hace un rato, agua y ajo. Sí. ¿Qué pensás, por ejemplo, los alus valgus, algus rigidus, etcétera? ¿Te referís al qué tratamiento? O calzado, el Mira, tratamiento, etcétera. vuelvo a lo mismo que acabo de decir. Yo prefiero, si puedo, indicar un calzado que le dé confort al pie sin intervención, prefiero eso. Hay que tener una cosa muy en claro. Toda cirugía del pie va a requerir en el posoperatorio de una dedicación para no reincidir más importante que la que tenía antes de la cirugía. Consecuentemente, el calzado para ese pie mejorado tiene que ser bueno, tiene que tener corrección. No tiene corrección, va a reincidir. Y si hay reincidencia del alux rígido, del alux valgus, etcétera, no hay tutía. Lo que dije recién, campo, ya no es campo virgen. Entonces, los riesgos son muchísimo mayores. ¿Qué preferís, por ejemplo, en la ortesis, por ejemplo, barra metatarsal o sistema valente-valente? Yo prefiero el sistema, me parece más razonable el Valente Valenti, pero lo uso muy particularmente, es decir, no armo una plantilla con todos los elementos Multiteclado. exactos. Uno, porque generalmente, por otro lado, es producto de algo muy puntual, es decir, cada caso es diferente. Entonces si vos, por ejemplo, tenés dedos en garra y tenés acortamiento, vas a tener mayor inclinación sobre alguna de las cabezas metatarsales y no sobre las otras. Entonces, ¿qué sentido tiene poner 4 cuando vos necesitas, en rigor de verdad, 2? Ujú. ¿Ok? Sí, sí. Em, Hablaste sobre la ventilación del calzado. Muchas veces hay personas que tienen hiperhidrosis, etcétera. ¿Qué recomendás? Que se laven los pies. Además, A ver, con más razón todavía en las hiperhidrosis la cuestión del tipo de calzado que te decía recién, que le decía recién. El calzado de cuero permite la permeación del interior del calzado. Por supuesto que además, mira, yo en este sentido soy exagerado, incluso conmigo mismo. Yo me lavo los pies los sábados, pero bueno, me los lavo, y luego del el lavado, si siento que todavía hay humedad, pongo el secador de pelo. Como no lo uso para el pelo, entonces lo uso para los pies. está bueno. Seco bien y pongo mínimo, no talco, no mínimo, como para rematar la poca humedad que puede haber quedado. No pongo, como mucha gente hace, el talco dentro del calzado porque termina siendo una pastilla, un pasticho. Entonces no lo hago. Y en la medida de lo posible, gracias a Dios, pude en el tiempo comprar varios pares de zapatos, entonces no uso todos los días el mismo calzado. Ujú. Eso mantiene seco el pie y favorece una mejor condición de la piel. ¿Ok? Muchas veces la gente habla de que el calzado se achicó o perdió vitalidad, el cuero, etcétera. Nosotros muchas veces les recomendamos que, bueno, después de un tiempo, ese calzado, si no lo han mantenido, que lo mantengan mejor, etcétera. Pero, ¿qué pensás de eso? Porque a veces, muchas veces la gente no quiere creer en nada. Mira, primero y fundamental, es algo que es elemental y sin embargo no corre la información. El pie cambia su forma permanentemente, cambia su forma permanentemente. A veces porque se te hinchan, a veces porque camina de más, a veces porque te duele una parte del pie y estás apoyando diferente.
La cuestión es que el pie cambia su forma y muchas veces crece, pero no porque aumente el volumen total, sino porque en el juego de pisar, el pie va cambiando la posición, la forma de pisar. Entonces, hay que tener bien en claro de que si el pie, si el zapato lo compraste porque no te diste cuenta y que estaba justito, y empieza a jorobar, pues deja de usarlo. Porque es lo mismo que si te pusieras un clavo o una chincha dentro del zapato. Dejar de usarlo, no sirve. Es un zapato que estuvo mal elegido. Sí, No, también cuando, por ejemplo, el calzado lo usan bajo la lluvia 20.000 veces, se ahí achica el está, calzado ahí está. y, no, y Bueno, la gente no piensa en eso. no, hay una cosa que será una tontería lo que voy a contar, pero para mí es desde siempre, desde muy chico, es ideal. Ahora ya no se consigue tan fácilmente lo que voy a decir. El diario, el papel de diario dentro del zapato. Pelotones de papel de Vigente. diario y meterlos a presión adentro del zapato cuando está empapado. De esa manera se mantiene, se seca porque absorbe, pero además se mantiene la forma, porque el pelotón actúa como expansor Ujú, y, ajustarlo como si estuviera puesto. Entonces mantiene forma y tamaño. ujú. Si el calzado tiene una plantilla, la que fuera, y se puede quitarla, secarla por separado, y en la medida de lo posible pegarla de vuelta. Hablo de plantilla incluso de banana, una plantilla que tiene la marca del zapato, Ujú. ¿ok? Ahora recordé algo. El otro día mostré una foto de un bebé que tenía 2 meses, en el grupo, y la mamá me dijo que había hecho un tratamiento para tener ese bebé. Ella supone que, por ejemplo, que parte del tratamiento que tuvo fue a parar al bebé porque el bebé pesaba varios kilitos. De Ujú. hecho, el bebé se pesaba mínimamente 20 kilos Apa. y 2 meses, súper bebé. ¿Puede afectar en cierta forma la musculatura, etcétera? Con 2 meses de edad. Sí. A ver, em, Primero que era gordito, seguramente diabético el bebé. claro, en general, la cosa de la obesidad condiciona el buen funcionamiento muscular. Pero no creo que sea importante en la medida que todavía hasta los 9 meses no va a tener, y sobre todo si es gordito, que seguramente se va a postergar un poco más, no va a tener tendencia a la bipedestación. Así que no creo que tenga que ver con eso. Lo que habría que ver es el tono muscular. Es decir, si el chico, no que se pare o no que lo paren, sino si el tono muscular, el movimiento, la defensa de los miembros inferiores es suficiente. No, en general no, hay que esperar un poco más para ver qué pasa, ¿no? Viste que hay distintas perímetros de gente, por ejemplo, la gente, por ejemplo, de más el norte, Bolivia, Perú, Sí, etcétera, tienen una condición un poco más baja, ¿sí? sí, sí, Por sí, sí, ejemplo, de Estados Unidos son un poco más altos, sí, la sajones. condición humana, ¿no? Sí, 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 Digamos, esta señora era más bien baja porque era de Bolivia. sí. No quiere decir que hablemos de que Bolivia, etcétera, No, 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 no está. pero el bebé era tan grande que por poco la columna se le quedaba doblada. Bueno, por eso digo que un bebé, por decirlo elegantemente, gordito, evidentemente hace a toda esta cuestión. De todas maneras, puede suceder que haya nacido gordito y después empiece a ajustarse a normas. Hay que esperar un poco para ver hacia dónde pianta. Sí, por eso. Bueno, ¿alguien más? Otra pregunta, José. ¿Tenías otra pregunta? No, por Acá, acá no. Ah, te marcaron, José. sí, hay otras preguntas acá. Dale.
Las personas que tienen dedos en garra, ya te lo pregunté. Es importante el calzado que no se deforme, dice Marijojo. ¿El mal calzado produce tantas personas fascitis plantar? Claro. Pregunta A ver, a Blanca. ver, a ver. Partamos previamente a hablar de la causa, digamos así, la fascitis plantar. Hablemos de cuál es el mecanismo de la fascitis plantar. El trípode que tiene el fascículo que une la parte de adelante, ¿cómo se llama? El abanico que va hacia adelante, no solamente se fuerza por estiramiento, sino por el vuelco hacia interno. Y de hacia adentro tense los fascículos internos. Entonces, la fascitis plantar es más frecuente en el borde interno de la fascia plantar, perdón. Es en la medida en que vos devuelvas la carga al trípode que está preparado para recibir adecuadamente, entonces disminuye la tendencia a la inflamación. Si la fascitis se produce, por ejemplo, por pisar mal en lo cotidiano, pero además no se le da bolilla y se sigue haciendo deporte con esfuerzo, y obviamente no va a recular de ninguna manera. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Parece que los dejamos extasiados. Bueno, pues. Mudos, Bueno, te vamos a citar después para hacer una segunda parte, quizás a lo mejor, cuando vos digas. porque nos encanta escucharte. Bueno, y Bueno, me alegro. nos vemos entonces la semana que viene. Un placer siempre tenerte. Gracias por tu... Ah, parece que hay otras dos A preguntas. ver, dale. A ver. Ah, no, solamente te dicen muchas gracias por tu ponencia y te felicitan por lo didáctico que sos. Gracias. Que tengan muy buena noche y que la pasen lindo. Y por Bueno, supuesto, ojalá no les duelan los pies. claro. Bueno, buenas noches a todos y nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Muchísimas gracias.